Seamos bienvenidos, familia de Dios, a su presencia, a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Y en esta ocasión lo haremos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, versículos del 1 en adelante. ¿Cuántos sabemos que Dios demanda de nosotros fe y amor? ¿Y cuántos sabemos que ese amor que Dios demanda de nosotros para con los demás no es un amor del diente al labio, sino un amor práctico? Este milagro sucedido en el Evangelio según San Lucas es uno de los milagros, aunque para muchos puede decir igual que los demás, tiene características singulares, ingredientes que no encontramos en algo otro, ¿verdad? Vemos cómo, hermano, el amor hacia el prójimo se manifiesta en este milagro. No era común en los tiempos del Señor Jesús que tanto los gobernantes gentiles romanos como sus súbditos fuesen llenos de amor. Lejos de esto, su característica es que eran violentos, eran para con sus siervos o esclavos, eran déspotas. En momentos en los cuales ellos podían humillar a sus esclavos, lo hacían. Pero, ¿cómo opera Dios en una persona que no es ni judía, sino que no era parte de su pueblo, pero Dios le toma en cuenta y Dios valora el amor que éste le tenía a su siervo? Amados, el amor es práctico. El amor que Dios quiere que nosotros manifestemos como sus hijos debe de reflejarse en hechos y no en palabras. Asimismo, la fe de la cual nosotros profesamos creer en el Señor debe de practicarse día a día en los momentos más difíciles de nuestra vida, y debe de estar la fe confiando en que Dios hará conforme a su voluntad y qué poder tiene para hacerlo. Dice el Evangelio según San Lucas capítulo 7 que después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. ¿Cuáles eran esas palabras? Todas las enseñanzas dadas acerca del reino de los cielos, acerca de la ley, acerca de todas las cosas que el Señor ha dado un mensaje, hermano, pero una revelación grande. Después de eso entra, dice, en una ciudad llamada Capernaum y vea lo que sucede. Un milagro no igual a los demás. Un milagro donde no vemos que Dios pone las manos. Un milagro donde no vemos que Dios, hermano Jesús, ora por el enfermo. No, es un milagro extraordinario. Y si alguien lo quiere ver, es un milagro a control remoto, donde Dios muestra que Él tiene poder aquí y en todas partes. Él sabe cuál es su necesidad. Él sabe, hermano, dónde está su necesidad. Dice el versículo 1: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Dice la palabra de Dios que el centurión amaba a ese siervo. No solamente había una relación de el centurión hacia su esclavo, hacia su súbdito. No solamente era la relación que le confería, él tenía su autoridad sobre él, sino que en él había amor hacia esta persona. Parece ser que ese amor se está manifestando en este momento de una manera práctica. Porque al verle enfermo, hermano, su corazón se conmovió. Al verle enfermo, hermano, dentro de su corazón hubo empatía. Él se puso en el lugar del enfermo y dijo: hay que hacer algo por él. No se quedó de brazos cruzados.
sino que, hermano, vio la necesidad de su siervo. Y él había oído de que alguien podía hacer milagros. Él había oído que había venido el Mesías. Él había oído que Jesús, el Hijo de Dios, se había empezado a manifestar y que había enseñado mucho y que ya quizás se había oído muchos milagros. Y que en otra ocasión el Evangelio de San Juan describe que ya había sanado, si no me equivoco, al hijo de un noble también el Señor le sanó. A este es al revés. Este le dice: Señor, ven pronto porque mi hijo está a punto de morir. Y el Señor no va, solo le dice: vete, tu hijo ha sanado. Él pide que vaya y le sana. Ahora dice que este hombre, él se ha dado cuenta de que hay una forma como su siervo puede ser sanado. ¿Cuántos amamos a nuestros parientes, a nuestros familiares? Entonces llevémoslos a Jesús. Ese es el amor más práctico que nosotros podemos mostrar. Ese es el amor que verdaderamente debemos de enseñarle a otros, que vengan al conocimiento del Señor, que sepan que Dios es poderoso, es grande en amor, es grande y misericordioso. No importa cuán pecador sean, Dios se puede apiadar de ellos. Si amamos, mostremos ese amor. Llevémoslos al Señor. Manifestémosles que hay un ser supremo que, a pesar de ser tan santo, se apiada de nosotros los pecadores. Es tan grande ese amor que así nos amó a nosotros. Que aún siendo pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros. Esa fue la manifestación más grande del amor. El Evangelio de San Juan lo expone de esta manera: porque de tal manera amó. Y cuando Dios amó, ¿se quedó solamente en palabras? No. ¿Qué hizo? Dio a su Hijo. Y si nosotros amamos a nuestros parientes, amamos a nuestra familia, amamos a nuestros amigos, y si sabemos que están en una dificultad, que posiblemente, amados, no sea una enfermedad, no sea ningún dolor ni ninguna necesidad económica, posiblemente traten mejor que nosotros, pero hay algo en sus vidas que le falta: el amor de Dios. Presentémoselo, hablemosle, invitémosle, no cesemos de insistir en que vengan al conocimiento de Dios, que Dios les puede ayudar. Es Él el que se va a encargar de ayudarlos en cualquiera de las áreas de su vida, pero vayamos y presentémoselos, oremos por ellos, roguemos por ellos, hablemosle de Dios a ellos, que de esa manera nosotros estamos practicando el amor al igual que este centurión. Él no se quedó con los brazos cruzados. Las características del centurión, ¿saben qué características son? Las que deberíamos de tener nosotros los cristianos: compasión, amor, empatía, el amor al prójimo. Ahí lo estamos viendo. Ve a un enfermo, mire, a él no le costaba, si él era su siervo, uno más dentro de lo que él manejaba, pero como a él, en su corazón, le tenía aprecio, le tenía cariño, no solo se quedó en lo retórico de expresarse y de decírselo, sino que dice: hay que hacer algo por él, hay alguien que puede hacer. Los doctores ya no lo pueden ayudar, los doctores no tienen la medicina para curar a este amigo, a este centurión. Pues entonces dijo: voy a buscar la alternativa, y la alternativa que buscó fue la mejor. Vea lo que dice el versículo 3. Cuando el centurión oyó, aquí se cumple lo que dice la carta del apóstol Pablo, ¿verdad? La fe viene por el oír. ¿El oír es qué? La palabra de Dios. ¿Qué está haciendo usted esta tarde? Oyendo la palabra de Dios. ¿Y qué va a hacer la palabra de Dios dentro de su corazón? Va a activar la fe. ¿Cuándo se activó la fe de este centurión? Cuando oyó de Jesús. ¿Y de qué estamos hablando? De la fe y el amor práctico. Eso es lo que se manifiesta, aunque se pueden resaltar otras cosas dentro del milagro. Vemos en el versículo 3: cuando el centurión halló hablar de Jesús, ya había oído él hablar de él, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanase a su siervo. ¿Cómo es que el centurión sabe que Jesús puede sanar? Porque ha oído, ¿no? Y a él no
Miren qué bonito es cuando la gente tiene fe, hermano. A él no le interesa si Jesús tiene problemas con los judíos. Él está interesado en que Jesús sane a su amigo. Pero ¿qué ha provocado eso en él? Dos cosas: la fe, la confianza de saber que Jesús puede sanarle, y también el amor hacia su siervo. Entonces él le dice a algunos de los judíos en el versículo 3: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió uno de los ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. 4: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, mire lo que decían los judíos a los que éste envió: es digno de que le concedas esto. Que le conceda esto, ¿a qué se refería? Los judíos le están diciendo al Señor Jesús: es digno. Cuando quiere decir la palabra digno, es como merecedor. Sí. O sea, merece que lo atienda, merece que le pongas atención, Señor. Es digno, él es una buena persona, le están queriendo decir. Pero ¿por qué los judíos dicen esto? Porque el hombre no era una mala persona. ¿Y cómo es que no conocían que era una mala persona? Por su forma de vivir. Si no, vean lo que dice el versículo 5. Las dos características que resaltan los judíos, aparentemente intercediendo a favor de él, son las siguientes: porque ama a nuestra nación. Pero no solo lo dice, también es tanto el amor que tenía la nación judía que hasta una sinagoga había construido. Así lo dice, ¿verdad? Y bendito Dios que aquí se cumple aquel salmo, dice, ¿verdad? Que Dios bendecirá a los que te bendijeren. La nación santa de Israel, Jerusalén. ¿Qué nos dice el libro de los salmos? Orad por Jerusalén, la ciudad de nuestro Dios. Y como él amaba a esa nación, aquí es donde se ve que el hombre no era parte de ellos, no era judío, era un gentil. Y recuérdese que existía también, hermano, algún tipo de barrera entre judíos y gentiles, como lo habían entre samaritanos y judíos. Una de las características era que los judíos no tenían mucha relación con los gentiles, y los gentiles mismos también veían a los judíos de una forma, no sé si llamarle, exacto, porque ellos los subyugaban. ¿Quiénes eran este centurión? Era parte del imperio que tenía Israel sujeto bajo, no tal vez esclavitud porque vivían en su nación, pero eran subyugados. Ellos tenían que pagar impuestos a los romanos. Eran los romanos. Si había gobierno allí en Israel en el tiempo del Señor Jesús, lo que imperaban eran los césares. No era un gobierno judío. Ellos tenían que pagar impuestos y los trataban mal. Pero este no. Era gentil. Pero le preguntaban a Jesús que si era lícito pagarle. Sí, era lícito pagarle tributos, si era bueno o no. Le miré la cara que tiene la moneda. Ahora, hermano, pero este hombre parece que tenía algo diferente, hermano. ¿Y qué tenía en sí? Fe y amor. Y no un amor de palabra, hermano, sino práctico. Y la fe nacía del amor, que amaba, siervo. Exacto. Las dos muestras es cuando le dicen ama a nuestra nación, no solo nos lo ha dicho, nos lo ha demostrado. Allá estábamos construyendo una sinagoga y él nos ayudó. A él no le importó si en esa sinagoga iban a adorar a un Dios que quizás él ni conocía hasta este momento, que era oído de Jesús. Aquí ya vemos cómo Jesús se va mostrando a los gentiles también. Como la mujer sirofenicia, se recuerdan también, ¿verdad? No era parte del pueblo de Dios. Jesús le rechaza y le dice: no es correcto dar primero la comida a los perrillos, le dice, ¿verdad? Sino a los de la casa. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Tú no tienes derecho. Pero el Señor no era que lo estuviera discriminando. Lo que quería resaltar era cuánta fe hay en esta mujer, porque le dice: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que dejan sus señores cuando están en la mesa. Le digo: también tengo derecho.
puedo recibir de ti. Le dijo, ay, el Señor ni 2 veces, ¿verdad? Después resalta la fe de la mujer. Ahora los judíos están diciendo, miren hermano, 2 diferencias. Cuando los judíos se acercaban hacia el Señor, algunos de ellos se acercaban de una forma activa y le decían, muéstranos qué señal haces para ver si eres el Hijo de Dios. Parece que este centurión sabía que verdaderamente Jesús sí era el Hijo de Dios, que Jesús tenía el poder para sanar, que Jesús era el Señor mismo, por lo cual él hasta se considera indigno, inmerecedor de llegar a la presencia de él. Aunque el Evangelio según San Mateo describe que él fue. Pero quedémonos en la narración del Evangelio según San Lucas. Lo que nos dice es que los hombres mismos daban testimonio que esta persona tenía amor, pero a la misma vez tenía fe y compasión. Dice el versículo 5, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Vamos al 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, en pocas palabras ya estaban cerca. Aquí lo describe la narración de una forma más dificultosa, pero lo que quiere decir es que ya estaba a punto de quizás a una distancia menor, se habían caminado, ya habían llegado. ¿Qué sucede? Versículo 6, y fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa. ¿De cuál casa? La del centurión. El centurión se ha dado cuenta, viene Jesús. Entonces dice, el centurión envió a él unos amigos. Señor, no te molestes. ¿Cómo se considera este hombre, hermano? Indigno. Se coloca en la posición correcta ante su Señor. Eso, ¿sabe? No es que él esté siendo descortés, es la palabra, ¿verdad? No es que él esté siendo o jugando con el Señor. Me manda a llamar y ahora me dice que no venga. No. Lo que está sucediendo es que él consideró que Jesús es un santo para que venga a mi casa. Yo ni tan siquiera soy de su pueblo, soy gentil. Por eso le dice, no soy digno. Murió Juan, no es digno de tratar la. Exacto. O sea, se está colocando humildemente en la posición en la que al Señor le agrada la humildad. Otro elemento más. Hemos resaltado que la fe, hemos resaltado el amor, la compasión para con el prójimo, ese amor práctico, y ahora que resalta la humildad. ¿Por qué? Alguien podría decir, mire, si a nosotros nos hicieran eso, a ver qué hiciéramos, ¿no? Hermanos, vayan a orar por mí, y ya cuando ustedes van llegando, mando a los que están en mi casa, decirles que no vengan. Alguna, está jugando con nosotros, quiere que vayamos o no, así le dijéramos quizás, ¿verdad? Pero hay una razón por la que él dice eso. La razón es que él reconoce su posición, se considera pecador, se considera, hermano, que hay quien se va acercando a él, es el maestro, el rey, el todopoderoso, es un ser santo que él lo consideró y dijo, un hombre que venga, y vaya, consideremos, si era centurión, la casa de él posiblemente no era como la del siervo, posible una casa modesta, pues no, ser centurión dentro del rango militar era tener un grado que tenía a cargo 100 soldados, pero ya no era un simple soldado, ya tenía un cargo, tenía 100 personas a su disposición, por lo cual se considera que era un rango militar ya algo como un teniente, ¿no? Entonces ya tenía mejores ingresos, su casa no debe haber sido una casa tan mala. No era porque cómo era su casa, sino como él se consideraba delante de Dios, se consideraba como debemos de considerarnos nosotros, simple y sencillamente eso es lo que somos, miserables delante de él. Es su gracia, es su amor y su misericordia que no nos consume estando en su presencia. Entonces parece ser que este hombre conocía más que los mismos judíos que rechazaron al Señor Jesús. Esa es la muestra. Porque los judíos le decían, nosotros hijos de Abraham somos, así le reclamaban al Señor. Y este que dice, yo soy un simple pecador, yo no soy digno de que un ser tan santo se presente en mi casa. No, hombre, ¿a dónde le voy a decir que se siente? Si soy miserable, dice él.
Pero él no está rechazando la visita del Señor, es su condición la que él reconoce, y eso al Señor le agrada. Porque no solamente le dice no entres, no soy digno de que entres. Lea conmigo los dos versículos 6 y 7, por favor. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos, estaban cerca, ya lo aclaramos, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno. O sea, él no se acercó al Señor no porque no tuviera fe, él no fue directamente, sino porque en su corazón dijo: yo soy un impío, ¿qué voy a hacer delante de un ser tan santo? Pero tengo fe que puede tener misericordia de este amigo al que yo amo, dijo, como decía el proverbio. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Se está cumpliendo aquí o no? Amén. Literalmente, hermano. Amigo es más unido que un hermano. Aquí se ve literalmente, en el momento en el que su súbdito necesitaba, ahí estaba él y dijo: no puedo dejarlo morir. ¿Cuántos se trasladan a la escena? A saber qué enfermedad, qué dolor no sufría aquel hombre, hermano, ¿verdad? Y el centurión le veía y le decía: ojalá que no se me muera, ¿verdad? Ya los doctores le desahuciaron, pero yo he oído de Jesús que sana. Pero ¿quién soy yo para ir al Señor? No puedo. Miren, hagan algo, vayan ustedes que son de su mismo pueblo, díganle que yo necesito que un amigo sea sano, que venga y lo sane. Eso está exponiendo. Cuando él se da cuenta que Jesús ha puesto la atención en él, va de camino y dice: Jesús viene para acá, pero yo sigo siendo indigno, pero también amo a mi amigo. Yo tengo fe que lo puede sanar. ¿Saben qué? Vayan y díganle algo. Versículo 7. No te molestes en venir porque no soy digno. Se considera indigno. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo. Mire, hermano, estoy seguro que este hombre, la ley de Dios posiblemente sí la había oído, y había oído quizás las enseñanzas que se daban acerca del libro de Moisés, en el cual se narra la creación, en donde dice la palabra de Dios: por la palabra de Dios fue hecha la luz, y la luz fue hecha. Así dijo Dios. Dijo Dios la palabra: hágase la luz, y la luz fue hecha. Dijo Dios: hagamos tal cosa, y fue hecha. Él sabía que Jesús era cualquier cosa. ¿No? Él le dio el lugar a Jesús que los judíos no le quisieron dar. Amén. Amén. Y esto nos deja otra enseñanza: démosle al Señor Jesús el lugar que se merece. La dignidad que este centurión le está dando a Jesús es la dignidad de Dios. Por eso él dice: ¿cómo Dios va a venir a mi casa? Ese es el mismo Hijo de Dios. Así lo debe haber pensado él, ¿no? ¿Cómo va a entrar aquí? Tiene tanto poder que cuando dice que una palabra, esa palabra se cumple. Aquí está lo extraordinario del milagro. Hemos oído del milagro cuando Jesús pone la mano sobre aquel enfermo y lo sanaba, ¿verdad? Hemos oído cuando escupió e hizo lodo y sanó a aquel ciego. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Y él lo andaba contando: yo no sé, solo sé que puso lodo en mis ojos y ahora veo, decía él. Vimos también cómo le sacaba a los demonios, aquellos que tenían malos espíritus. Lo hemos visto. El Señor no toca a nadie. Y sabe qué, mi amado hermano, Dios quiere que, lo hemos dicho muchas veces, pero lo voy a repetir: las experiencias de los milagros de otros hermanos solo deben de ser para que nos alimenten nuestra fe, pero nunca deben de ser el modelo, como que solo así obra el Señor. Quitémonos eso de la mente, por favor. ¿Estamos de acuerdo en esto? No, aquí pueden venir a contar un montón de testimonios de las obras maravillosas que Dios ha hecho. Bendito Dios, glorifiquemos a Dios por ellas. Entonces estamos aprendiendo, entendamos que Dios se ha manifestado en la vida del hermano de esa forma, pero no vayamos a creer que Dios solo así actúa. Jamás.
Ya vamos a estar esperando nosotros. Yo quiero sentir que lo caliente como la hermana sintió, porque hay manifestaciones de Dios poderosas. Amén. Y hermanos que cuentan que sienten que un escalofrío, otros que cuentan que en un sueño, otros cuentan de una forma, de la forma como Dios quiera manifestarse. Él es soberano y lo puede hacer como Él quiera. Pero no vayamos a nosotros a caer en ese error. Porque aquí vemos, el Señor no le puso las manos. El milagro de este es diferente al milagro del paralítico. Amén. Y su milagro va a ser diferente al milagro que yo necesito. El milagro que usted tiene no significa que como Dios obró en usted, así Dios va a obrar de la misma forma. No. Él es soberano para manifestarse de la forma como Él quiere. Y eso es lo que vamos a ver aquí. El hombre tenía tanta fe y dijo: este es el Hijo de Dios, este que viene aquí tiene poder. No lo ve ni tan siquiera como un profeta. Solo di la palabra. Ese poder no lo tenían ni los profetas, hermano. ¿Se recuerdan ustedes del milagro del Antiguo Testamento del profeta Eliseo? Cuando aquel hombre llega a la casa del profeta Naamán. Naamán esperaba que Eliseo saliese y lo recibiese y orara por él. Él se había imaginado el milagro ya. Eliseo solo le dijo: vete a hacer tal cosa. El hombre fue sanado hasta que reconoce que así era la forma, fue obediente a la palabra de Dios. Ahora, pero aquí solo di la palabra. ¿Quién está diciendo? Poder tienes. ¿Cuántos sabemos que Jesús tiene poder? Amén. Poder tienes. Ese poder es solo a quien le era conferido. A Dios. Dice el versículo 7 al final: pero di la palabra. Qué fe, hermano. Esa ya es la fe. La fe obrando prácticamente. Solo di la palabra, le dice. Si algún concepto tengo de jerarquía dentro de la divinidad, él la expone de la siguiente forma, en el versículo 8. Porque también yo, él se estaba colocando como un hombre de autoridad. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. ¿Qué quiere decir? Yo tengo quien me mande. Y yo tengo esa autoridad que me ha sido conferida para poder también dar órdenes. Él sabía que Jesús era el enviado del Padre y que Él iba a hacer la obra para la cual le había enviado el Padre. Mire qué bonito lo que Dios había puesto en el corazón del centurión. Yo también soy hombre bajo autoridad. Y dice el versículo 8: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, porque me ha sido dada la autoridad. Ese es un ejemplo que le está poniendo. Ahora le dice a Jesús en el versículo: y al otro: ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús, mire, hermano, ¿cuántos creen que ha de ser un privilegio ver a Jesús literalmente, hermano? Pero qué privilegio más grande al haber visto la admiración del Señor, esa expresión, hermano, de gozo. Si solo ver a Jesús ha de haber sido, hermano, hermoso. ¿Cuánto hubiésemos querido ver al Señor Jesús? Amén. Habrá de una expresión, hermano. Y la expresión más maravillosa dice que se admiró. Si nosotros nos admiramos por ver a Jesús, y Él es el que se está admirando. ¿De qué? De la fe tan grande que había en Él. Sin ser judío, le dice después. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló. La expresión que da Jesús, hermano, se enoja. Bueno, y vos jugando estás conmigo, me mandás a llamar y ahora me decís que no hay. Eso dice el Señor. No, una expresión, hermano, me imagino yo, de admiración. Se maravilló, dice. ¿Cuánto se nos hace una sonrisa cuando recibimos la respuesta de algo de lo que hemos estado pidiendo? Y a que el Señor obró, nos admiramos, ¿va? Y nos maravillamos y le damos gloria. El Señor se está maravillando. ¿Y de qué se está maravillando? De la fe. El amor que usted le tenía a su siervo.
Dice el versículo, ahora no fue el amor en sí lo que lo sanó, sino la fe que este había puesto en el Señor Jesús. Vamos al versículo 9 ya, ¿verdad? Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Miren, yo me imagino al Señor Jesús con un montón de gente detrás de él cuando él iba hacia esa casa. Solo para ver, ahí van los discípulos también, ahí van los judíos que le habían dicho: vaya a donde es desierto y haga esta obra. Ahí iban varios. Y de repente aparecen unos amigos de él y le dicen: dígale que no, yo no soy digno, por eso ni tan siquiera me atreví a venir yo, dice la narración de Lucas. Porque me considero indigno de ver si tiene poder, así como yo lo tengo sobre mis súbditos, también él lo tiene, pero él solo puede decir la palabra y la palabra se cumple. Eso le maravilló el Señor. Miren, le dijo: esta es la fe que yo busco. Eso les estaba diciendo. En todo Israel, en todo mi pueblo, no hay alguien que tenga la fe de este. Ahí se hace milagro. Versículo 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gloria a Dios. ¿No es un milagro extraordinario, hermano? ¿Jesús vio al enfermo? No, estamos de acuerdo. Qué bien, como entendiendo. ¿Jesús tocó al enfermo? Literalmente no. Pero el dedo de Dios sí llenó. Amén. El centurión se ha de haber imaginado: solo tiene que decir que se va a sanar, no necesita venir, porque aquí somos inmerecedores de Él. Él es poderoso, Él es santo, pero si Él tiene misericordia y dice que mi siervo va a sanar, se va a sanar aunque no venga. Eso es fe. Así que desde aquí, ore por su problema. Él ya sabe dónde está el problema. ¿Cuántos nos alegramos por eso? Él ya sabe. Desde aquí, allá en su casa, allá póngase a orar y allá el Señor llega al corazón de mi hermano, al corazón de mi hijo, al corazón de mi esposa. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Y empiece a orar y también a comportarse como este hombre que amaba a su siervo. Y él actuaba. Así también usted. Empiece a actuar en el Señor, hágalo en el Señor, obre y ore. Y va a ver que Dios va a orar cuando Dios quiera. Pero usted tiene que tener la confianza que Dios le esté escuchando, hermano. Qué milagro más extraordinario. ¿Cómo debe ser extraordinario, verdad? Cuando aquella mujer tocó el borde del manto del Señor. La fe de ella, y solo voy a tocar el borde del manto del Señor. El otro, ¿verdad? Que le dijeron: ¿quién es el que anda ahí? Ahí anda Jesús. Jesús, el hijo de David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así decía Zaqueo, ¿verdad? ¿Cuántos se lo imaginan? Entre el montón de gente: Jesús, hijo de David. Dice que el Señor le sanó. Amén. Pero a este ni le habló, ni lo tocó, ni lo vio literalmente Jesús físicamente, pero en espíritu sí el Señor llegó. Bueno, el Señor ya sabía dónde estaba el enfermo. ¿Cuándo sucede el milagro? Cuando la fe se activa y el corazón es conocido por Dios. Dios conoce nuestro corazón, eso téngalo por seguro. Y este hombre lo sabía. Este hombre en su corazón se dio miserable. Jesús es un ser santo. Digo, ¿cómo va a venir a mi casa? Pero si Él dice la palabra. Y mire la enseñanza que Dios da en el Evangelio según San Mateo. Por favor, busque este mismo. Mirad, por favor. San Mateo está atrás en el capítulo 5. Es el mismo milagro. San Mateo capítulo 5. Oigan, aquí dice que el Señor se admiró, se maravilló, ¿verdad? Y dice que aquellos hombres se regresaron y hallaron sano
al enfermo. Capítulo, ¿qué les dije? No, me equivoqué, hermanos, perdón. 8. Es capítulo 8, verso del 5 en adelante. El capítulo 8, adelante. Siempre está adelante de las enseñanzas que el Señor Jesús da. En el versículo donde nos quedamos fue donde dijo el Señor se maravilló, ¿verdad? Lean el versículo 10. ¿Lo tenemos, iglesia? 8:10. ¿Qué dice? Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían las mismas palabras: de cierto os digo que ni en aún en Israel he hallado tanta. ¿Qué anda buscando el Señor en nosotros? Amén. Aleluya. ¿Qué anda buscando el Señor en mi corazón? ¿Qué dice Hebreos 11:6? Sin fe. Los judíos, ¿cuántas veces vieron a Jesús? Un montón de veces, en medio de ellos andaban. Muchos judíos, no todos, vieron milagros, pero se acercaron al Señor sin fe. Los que vieron milagros tuvieron fe. Pero ¿qué le decían muchos de los judíos? Eso nada más es para creer que tú eres Cristo. Vamos a ver, ¿con qué autoridad haces eso? No tenían fe. Y eso le desagradó al Señor. Argumentos tenían: nosotros somos hijos de Abraham, no somos de fornicación. Mire qué bonito, ¿verdad? Somos hijos de Abraham. Conocemos a Moisés, lo tenemos como nuestro gran líder. Y les dijo el Señor Jesús: el Señor Dios puede hacer hijos hasta de las piedras. ¿Sí les dijo el Señor? Ustedes dicen ser hijos de Abraham y me quieren matar. Así les dice en el Evangelio según San Juan. ¿Cómo es que no ven que yo soy? Si fueran hijos de Abraham no me quisieran matar, les dijo. Pero sois de vuestro padre, porque él ha sido homicida. Porque él vino a matar y ustedes también quieren hacer lo mismo. Lo mismo que hicieron vuestros padres, que quieren hacer ustedes. Vuestros padres les mandaron profetas, los mataron. Lo mismo quieren hacer ustedes. Les faltaba qué, hermano. Les faltaba qué, amor de verdaderamente de Dios, lo que tenía el centurión. Por eso dice el versículo 11, capítulo 8 de San Mateo. Lo tenemos, ¿verdad? Y os digo que vendrán muchos ¿de dónde? Del oriente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, refiriéndose a ese pueblo judío incrédulo. No todo el pueblo judío es malo, amén, hermano. Tengamos cuidado. Cuando se refiere a ese pueblo que le rechazó a ellos, les está diciendo: ustedes eran los herederos del reino, pero ustedes nunca me obedecieron, ustedes nunca se sometieron, nunca se manifestaron como hijos de Dios. Ahora vengo yo, su rey, y me rechazan. ¿Sabe qué va a pasar con ustedes? Porque esto no es por sangre, es por fe. Por eso le dice en el versículo 12: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma. Gloria a Dios. ¿En cuál hora? En la hora que le dijo: Señor, no entre en mi casa, yo no soy digno. Reconoció su lugar. En su corazón tenía fe. La fe y el amor práctico son las características que debemos tener los hijos de Dios. ¿Hemos aprendido algo esta tarde, hermano? Disculpen que no me había fijado la hora. Pero hemos aprendido algo, ¿verdad? Señor, de verdad, hermano. Hemos aprendido algo, la gloria sea para Dios. La fe nunca les falta. Dios no me oye, cuidadito, hermano, porque Dios sí lo oye. Antes de que yo le pidiese, Él ya sabe de qué tengo necesidad. ¿Se recuerdan lo que nos enseñaba el estudio bíblico de Hebreos? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. El versículo 13 decía que discierne, que nada está oculto
descubierto. Decía. Por eso nos viene diciendo en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono. O sea, él ya sabe, hermano, venga él, hombre. Como digo enseñar herencia. ¿Cómo se acercó a él? Pues soy el que mando. Señor, no venga a mí. Yo puedo tener un cargo, le dijo así, donde la gente está a mi disposición, pero el cargo suyo es mayor. Usted solo dice la palabra, y mi siervo al que yo amo, él sanará. ¿Cuántos se lo imaginan, hermano? Mire, cuando usted se imagina las escenas